está en la más absoluta oscuridad, es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Suárez, Antonio Baena y Juan Gómez, nuestros compañeros. Hay un teléfono, un WhatsApp 633 50 50 11 y además tenemos un email espacioenblanco@rtve.es. Como siempre hay un concurso. Queremos premiar vuestra fidelidad y hay 3 premios esperando vuestras comunicaciones. Sin perder tiempo vamos con los temas que os hemos preparado para esta noche y como siempre la recomendación de que no os lo perdáis. El primer invitado de la noche nos espera en Sudamérica. Nuestra idea inicial es viajar junto a él a la búsqueda de objetos de poder anhelados por los nazis. Habrá tiempo también para buscar ovnis y contactados. Uno de ellos famoso, George Adamski. Y no olvidaremos la famosa expedición del almirante Byrd a los polos, a la búsqueda de la Tierra Hueca. Seguiremos con testimonios, relatos que contactan con ese más allá desconocido. Esos son nuestros temas de hoy. Un nuevo viaje que se abre a horizontes lejanos donde habitan los misterios. Esos son los nuevos temas que se van a asomar esta semana al Espacio en Blanco. Y para comenzar nos vamos hasta Argentina a la búsqueda de nuestro primer invitado, Ricardo González. Buenas noches, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches, Miguel. Realmente un placer escucharte. También para mí. Suenas además como si estuvieras aquí en casa, aquí al lado, ¿eh? La tecnología me alegra mucho estando tan separados por el charco. Sí, señor. Déjame que te presente un poquito. Ricardo González, nacido en Perú, desde muy joven está detrás de los misterios, llevas más de un cuarto de siglo dando vueltas por el mundo, estudiando y difundiendo aspectos secretos del fenómeno OVNI, especialmente con la vinculación que parecen tener los no identificados con enclaves de poder. Y así se llamaba un poco tu libro, Lugares de Contacto, ¿verdad? No sé si el último o has escrito alguno más. Sí, es uno de mis últimos libros y protocolos de contacto también. Ya 20 títulos que hemos publicado tratando de compartir nuestras investigaciones y también las extraordinarias experiencias que afirmamos haber tenido con este tema tan molesto, tan irritante como es el fenómeno OVNI. Sí, señor. Y actualmente vives en un lugar increíble, al pie del mítico Cerro Uritorco, en Argentina. ¿Cómo te dio por ir ahí? A vivir a... Bueno, es un lugar muy especial que recuerde... Estuviste también por aquí investigando. Un par de veces o 3, sí, he estado por ahí, sí, hemos estado. Es una zona, sí, te recuerdan aquí con mucho cariño. Aún, Miguel, a veces te mandan saludos, gente de la zona. Es que el Uritorco, un cerro de mucha veneración por las tribus que convivieron aquí hace más de 2, 3, 4 siglos, lo marcaban como un lugar especial, sagrado, y a mí me recuerda otros puntos de mi país de origen, del Perú, así que me sentí cómodo de estar en una zona arqueológica, con mucha presencia nativa, con actividad real vinculada al fenómeno de los ovnis, pero una de las principales razones por las que vine aquí fue por un proyecto cultural, por mi participación con el Comité Internacional de la Bandera de la Paz, que es una ONG vinculada con Naciones Unidas, del que he sido representante durante varios años en este país,
para tratar de materializar un museo vinculado con este tema de Nicolás Roerich en Capilla del Monte. Así que fue la razón por la que mi esposa, que es argentina, y yo venimos a este pueblo de misterio que bien conoces. Qué bien, qué suerte. Ya en invierno casi, ¿no? Me decías que estaba cerca de la estufita ya porque empieza a hacer frío. Sí, estoy ahora mismo con la chimenea encendida. Aquí se le llama salamandra. No sé cómo le llamarán ustedes Sí, le llaman salamandra, es como una chimenea de metal con un tubo que sale fuera de la casa y le alimentas a leña de algarrobo, quebracho blanco para que tenga muchas calorías en el calor y abrigarte del frío, ¿no? Que ahora mismo en las sierras de Córdoba, donde estamos aquí reunidos, pues con mi esposa, están haciendo más o menos 2-3 grados centígrados. Wow, aquí tenemos 20 y tantos, gracias a Dios. Vale, mínimamente, ¿cómo habéis pasado o estáis pasando este tiempo de confinamiento? Y nos vamos enseguida con misterios, con más misterios. Afortunadamente esta situación, Miguel, me pilló en Buenos Aires. Estaba por viajar a Uruguay para unas conferencias que me habían invitado y unas entrevistas en la televisión. Y fue cuando el presidente de la Nación decretó las restricciones y antes que empezara la cuarentena tomé el último vuelo de Buenos Aires a Córdoba, donde me encuentro, en Capilla del Monte, como ya mencionamos. Y estoy aprovechando el tiempo en leer, en escribir un nuevo libro que espero presentar en España el próximo año, en reflexionar en esta situación que es muy compleja, muy controvertida, real, pero que obviamente te obliga a observar este asunto desde todos los frentes. Así que aguardando. Aprendiendo todos. Y es lo que vamos a hacer esta noche con nuestro invitado. Nos vamos de viaje. Hay un montón de temas que queremos tocar con él. Tras esa primera introducción que te invito a escuchar, Ricardo, nos vamos a... Las criaturas. Todo un tema lleno de enigmas en el que se mezclan nazis, bases extraterrestres y mucho más. Vayamos a conocerlo. Ahí está esa primera introducción y Ricardo, ya te están saludando desde México, Carolina Paz. Hay mucha gente que nos escucha, ya sabes, en Latinoamérica, en Argentina también. David Caballero en Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, también está escuchándonos. Saludos para todos. Vamos con este personaje, el almirante Byrd. ¿Fue el primero en sobrevolar los polos o se le adelantaron el Amundsen y esos otros aventureros? Es un tema que me ha apasionado mucho porque el fenómeno OVNI tiene diferentes variables de interpretación y una de estas variables de los no identificados, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, apuntó a una presunta tecnología nazi que podría haber sido confundida con estos discos volantes que inquietaban diferentes naciones de la Tierra. Fue así como me tropecé con la operación High Jump, salto alto en español, que llevó a cabo el contraalmirante norteamericano Richard Evelyn Byrd, y con un reporte que ahora lo vamos a comentar, en donde supuestamente los norteamericanos, encabezados por Byrd, habrían ido a la Antártida para enfrentarse con una base militar secreta nazi, aunque esto suena una locura, que siempre supuestamente se habría establecido allí desde 1938, es decir, desde antes que empezara ya a nivel global lo que llamamos la Segunda Guerra Mundial. Supuesta base nazi. Supuesta base nazi, vale, no tengo yo certeza. Es por ir dando datos ahí, vale, sigue. Sí, yo no tengo la certeza de la base militar nazi porque obviamente me he basado en documentos, en información, no solo la información a la que cualquier investigador puede tener acceso, sino que tuve la fortuna de conocer a descendientes de alemanes nazi que llegaron a la Argentina, a quienes conocí fortuitamente por otras circunstancias que estaba investigando en Puerto Madryn, en Trelew, en Bariloche, y sí me hacían referencia de que sus padres o abuelos tenían mucho interés en la Antártida, que sí llegaron submarinos y que se habrían establecido, digamos, centros de observación, pero aquella teoría de que había una gigantesca base subterránea en la Antártida y que fue Richard Evelyn Byrd, con más de 4.700 hombres, 13 barcos, una task force impresionante que llegó a la zona para cargarse a esa base, no está del todo claro y no hay ninguna prueba concreta. Obviamente los Estados Unidos, en su momento, estoy hablando en esta operación que se llevó a cabo entre el año 46 y el año 47, dijo que era
una prueba militar para probar su armamento en condiciones antárticas de frío, indóciles en el clima. Pero lo más interesante de este asunto, de esta supuesta operación militar en contra de los nazis, que estaban allí escondidos aparentemente, es que se filtró un reporte atribuido al ya mencionado Richard Byrd, en donde el contraalmirante norteamericano afirmó que se había enfrentado a discos volantes y que habría entrado a una tierra hueca, a un agujero en medio de la Antártida. Aclarar que hay también, estos son los primeros datos, no se sabe si él fue el primero que llegó o sobrevoló la Antártida, sino que quizá Amundsen y otros exploradores habían llegado por tierra ya también a ese lugar. Correcto. Buscaban bases secretas de submarinos nazis y sin embargo el almirante Byrd contaba que se había enfrentado, como tú dices, a ovnis y que incluso había visto en medio de todos los hielos pájaros extraños, unas plantas tropicales que no tenían que estar en ese lugar, como si fuera la entrada a la tierra hueca, al mundo subterráneo. Es un tema que, como sabes, Miguel, a mí también me ha llamado mucho la atención y lo he investigado in situ, penetrando grutas, cuevas, lugares que, de acuerdo a las propias leyendas de mis ancestros en el Perú, mencionan como el Ucupacha, el mundo subterráneo, el mundo intraterrestre. Eso no quiere decir, y al menos comparto mi punto de vista, que existe una tierra hueca con grandes entradas en los polos, como muchos lo interpretaron, sobre todo en la época de Richard Byrd. Es más, debo decir, ya que estamos en tema, que ese supuesto diario del contraalmirante norteamericano, que sugiere haber entrado una gran cavidad subterránea y que se habría encontrado con estos discos volantes, es falso. Es un texto apócrifo. Es falso. Que circula en internet. Es falso, no es cierto. No es un texto auténtico. Se tergiversó, por un lado, una entrevista que tuvo Byrd, si mal no recuerdo, el 5 de marzo de 1947, en el diario El Mercurio de Chile, en donde él decía que no intento asustar a nadie, pero la amarga realidad, estoy citando de memoria, es que de ocurrir una guerra que pueda afectar a Estados Unidos, podríamos ser atacados por aviones que vuelen a través de los polos y nos puedan invadir de manera sorpresiva, fue lo que dijo. Y ese texto del diario El Mercurio fue tergiversado. A través de los polos, entrando por dentro, que se interpretaba. Yo creo que lo sacaron de contexto e interpretaron de que eran objetos que salían de los polos, que eran naves que se movían a velocidades supersónicas, cosa que no dijo Byrd al diario El Mercurio de Chile. Cualquiera puede investigar esta fuente periodística y ver el testimonio original. Lo que sí es cierto, que hubo unos escritos y unas declaraciones de Byrd que no están en el diario del Mercurio, en donde habría mencionado que vio tierras verdes, que vio una estructura completamente diferente a lo que esperaban los norteamericanos, de hielos y un paraje inhóspito en medio de la Antártida, y que habrían visto hasta animales bastante grandes, que algunos pensaron que Byrd habría visto a un mamut. Así que se mezclan algunas cosas que habría dicho con un diario apócrifo que es falso, donde habla de un encuentro con naves extraterrestres o discos volantes o ovnis nazis, si lo queremos ver así. Eso no es verdad. Y el ya citado diario El Mercurio y la tergiversación. Pero no deja de ser extraño que esta operación se haya llevado a cabo justamente cuando termina la Segunda Guerra Mundial y todavía se estaban persiguiendo a componentes del partido nazi que tenían una tecnología realmente extraordinaria y que ya habían dicho, y esto es oficial, esto es historia, que en algún momento tenían que construir un paraíso inexpugnable en la Antártida para el Führer. Es decir, por dar un puntito a este tema y continuar, no hay datos que verifiquen esa información del almirante Byrd, aunque sí que vio extrañas plantas verdes y animales, ¿no? Correcto. La teoría que ha circulado sobre la tierra hueca, alimentada por una tergiversación del testimonio de Richard Byrd, de este supuesto encuentro con discos volantes que se movían a gran velocidad, toda esa parte que estoy describiendo ahora mismo sería falsa.
adulterada y aún circula por internet. Ya. Lo que sí es cierto, reitero, es la operación, las expediciones nazi a esa zona buscando algo o tratando de instalar algo en la Antártida, y obviamente las anomalías que encontró la expedición de Byrd en la Antártida y que luego se filtraron, como esas tierras verdes más allá de los hielos blancos. Vale. Para terminar, ¿se ha vuelto por ahí por la Antártida? ¿Se está dando vueltas? ¿Hay bases? Perdón mi falta de información. He estado investigando por un artículo que estoy escribiendo sobre este tema y sí, hay muchas iniciativas, además de las latinoamericanas, entre ellas las del gobierno de Chile y las del gobierno argentino, que tienen mucha presencia e interés en la Antártida. Quienes más están investigando ahora mismo es la Federación Rusa, que desde la época de las anomalías del llamado lago Vostok no han dejado de medir anomalías en el Polo Sur que estarían vinculadas con fenómenos desconocidos. Sí, siguen las expediciones, pero obviamente no tienen mayor trascendencia pública. Vale, ahí lo dejamos. Seguimos adelante. 2:24, 1:24 en las Islas Canarias. Estamos en directo hablando con Ricardo González de un montón de misterios. Llegan los contactados. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel. Puestos contactos. Contactaban con seres de Ganímedes, de Orión, de las Pléyades y algunos muy terrestres. Vamos a analizar el fenómeno del contactismo y su relación con los nazis, una hipótesis muy desestabilizadora. Conozcamos más detalles. Ricardo González nos va a aportar esos datos. Nos están escuchando en Canadá, en Marruecos, Tenerife, Carlos, en Cumbayá, en Quito, en Ecuador. Óscar va de ruta y dice que le estamos haciendo la noche más agradable. David desde Gran Canaria, Palmas de Gran Canaria, montones de lugares. Contactados. Qué bien. Contactados. Se ha contactado a lo largo de los últimos tiempos, desde que se inició el tema de los ovnis, de muchas maneras. Escritura automática, telepatía, ¿verdad? Así es un tema que ya no solo lo puedo abordar desde la investigación, en donde se me podría acusar de poca objetividad, ya que yo mismo afirmo haber tenido experiencias de contacto que fueron las que me involucraron en estos temas desde que era un adolescente en Perú. Estoy convencido de que no estamos solos. Sé que estos seres, estas entidades, sean quienes fuesen, de donde vengan, existen, que han contactado a mucha gente en el mundo y no solo a personas comunes y corrientes, como puede ser mi humilde caso, sino también a personas que tienen bastante responsabilidad a nivel militar, incluso en la política, a nivel de la ciencia, solo que no hablarán abiertamente como lo estamos haciendo ahora aquí en Radio Nacional de España sobre estos asuntos. Hay escarnio, hay miedo, hay muchas cosas que involucran la censura de estos testimonios. Y no estoy hablando de teorías de conspiración, es una realidad. He tenido la fortuna de entrevistarme con astronautas, con científicos, con pilotos de guerra, y muchos han vivido experiencias reales con los no identificados y las inteligencias no humanas que estarían involucradas, y tienen mucho temor de hablar sobre todo esto. Déjame un segundito. Déjame un segundito, como tenemos un poquito de retardo, perdona que te interrumpa. Es decir, que toda esta gente ha tenido también contactos con esas inteligencias, no solamente visiones, sino contactos con ellos. Por supuesto, Miguel, absolutamente. Yo lo he dicho antes, disculpen que sea reiterativo, pero uno de los testimonios que a mí más me impactó fue el del astronauta Edgar Mitchell. Lo vuelvo a repetir, el astronauta Edgar Mitchell, capitán del Apolo 14, el sexto hombre en caminar en la Luna. Me recibió en su casa, en Florida, en Estados Unidos. Estuvimos allí con otros investigadores como Reiniero Hernández, de la Fundación Free, y allí Edgar Mitchell, en una de las últimas reuniones que sostuvo antes de su muerte, nos dijo que él había tenido un contacto con una entidad de energía, pero no en su viaje a la Luna. Allí no tuvo ninguna experiencia vinculada con este asunto, sino que tuvo la experiencia ya estando en la Tierra. Increíble, pero fue lo que nos dijo. Y cuando le preguntamos por qué algunos astronautas o hasta científicos o personas de alta credibilidad no hablaban de este asunto, él fue muy claro de que tenían amenazas, que amenazaban a algunos científicos con quitarle las subvenciones. Entonces yo me pregunto, si el tema del contacto es un delirio, si no existe,
Si se trata tan solo de alucinaciones o de lo que se quiera, ¿por qué ese empeño en alterar el testimonio de los testigos o de censurarles? Al menos fue lo que nos dijo el bueno de Edgar Mitchell en su casa. Ya. Recuérdame en 2 minutitos, antes de que entremos en otras hipótesis, ¿cómo fue tu contacto? ¿Con qué o con quién contactaste y cuándo? Como dije, yo empecé en estos temas en la adolescencia. Creo que uno de los hechos más importantes fue un avistamiento de un objeto anómalo, una luz muy fuerte, que presencié en 1988. Yo era un muchacho de 14 años, de vacaciones en el colegio, los hermanos maristas, y empecé a interesarme y a involucrarme a seguir este asunto. Pasaron los años, unos 5 años más tarde, era estudiante de mercadotecnia, la carrera que yo seguí. Más tarde fui contratado como representante de una compañía internacional, un laboratorio farmacéutico, del que me despidieron al aparecer en la televisión peruana hablando de estos temas, exactamente en el programa del astrónomo Abraham Levy. Y bueno, 5 años después de ese avistamiento que acabo de hacer referencia, aunque esto suene un delirio, yo recibí una comunicación mental de una voz que apareció en mi cabeza, en perfecto castellano, con acento neutral, que me decían que eran seres extraterrestres, que tendría una corroboración de que este contacto era auténtico. Me piden que suba a la terraza de la casa, esto lo he contado 1.000.000 de veces. Subí a la terraza de la casa acompañado a mi familia, esto es una urbanización residencial con edificios y todo en Lima, y allí se puso un objeto de un color rojo brillante que se colocó sobre la vivienda y allí me di cuenta que no estaba loco. Luego estos contactos continuaron. Yo en aquel entonces, tan muchacho, me relacioné para entender lo que me había sucedido con grupos de contacto y de ufología en Perú, de los que yo participé intensamente en esa búsqueda, como LIPRI, como el Grupo Rama, lo que se te ocurra. ¿Sí? Y en estos supuestos mensajes, en aquellos años cuando recién empezaba, lo que decían estos seres es que provenían de diferentes lugares fuera de nuestro sistema solar. Hablaban particularmente de Alpha Centauri, que está a unos 4 años luz de distancia, y se presentaban como extraterrestres, por poner un caso concreto, ¿no? Y esto ha sido muy fuerte para mí, afrontarlo, darlo a conocer, exponerme al escarnio, al ridículo, a las preguntas, a estar en un sinfín de programas de radio y televisión debatiendo con físicos nucleares, con psiquiatras y hasta con exorcistas. Pero fue lo que me pasó. Vale, y ahí lo has contado. 2:31, 1:31 en las Islas Canarias. Una mínima información y seguimos. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. La aplicación de Radio Nacional de España ya es compatible con Android Auto y CarPlay para que la puedas instalar en tu coche. ¡Ay, qué bien! Entérate de la última hora a través de nuestras alertas y sin soltar el volante. En un momentito se ha arreglado el mundo. Todos los podcasts y programas de Radio Nacional de España, ahora también en tu coche. Bueno, menudo detallazo, ¿no? Qué gente más maja hay por el mundo. En rtv.es/radio tienes todos los detalles. Oye, pues ni tan mal. Y recuerda, El gallo que no cesa. De lunes a viernes a las 5 de la madrugada. Radio Nacional de España. Seguimos en directo. Ricardo González es nuestro invitado. Y Ricardo, ¿y por qué entonces se dice que muchos de esos contactos o contactados, no de ahora, sino un poquito más atrás en la historia, quizá no estaban contactando con seres extraterrestres, igual era otro tipo de inteligencias más mundanas, más terrestres? Yo lo empecé a considerar no como una explicación para todos los casos, ya que el fenómeno del contactismo es muy amplio. Hay experiencias que, a mi juicio, tienen una connotación interdimensional, psíquica, holográfica, como en su día lo pensó Jacques Vallée, que lo expuso magistralmente en su libro de fines de los años 60, Pasaporte a Magonia. También está la característica extraterrestre, la que algunos afirmamos no se debería descuidar. No que la hipótesis extraterrestre explique todos los casos, obviamente que no, pero debe haber un porcentaje de estos encuentros cercanos con seres de otros mundos, de otras realidades. Y también está la otra hipótesis, que es muy sórdida, muy incómoda, que es la que estamos ahora hablando, en el hilo de relato de Richard Byrne, si es que tiene algún tipo de veracidad esto de los ovnis nazi.
Al menos ya vimos que en el caso de Bird no, que fue una tergiversación, pero sí es cierto que algunos científicos, como el italiano Giuseppe Belluxo, que no estoy hablando de un perico de los palotes, estoy hablando del tipo que fue Ministerio de Economía del gobierno de Mussolini, de un importante ingeniero, un científico, que ya había denunciado a inicios de los años 50 de que efectivamente la Alemania nazi, desde 1942, había desarrollado una tecnología aeronáutica que construyó una especie de discos con una gran capacidad de movimiento, de maniobras y de velocidad, los llamados Jaunebu. Esto me pone en relieve el caso de George Adamski, uno de los contactados de los años 50, muy famoso, del cual que habría tenido... No adelantes, que vamos a hablar enseguida de él, ¿vale? Perfecto, pero que habría tenido un contacto supuestamente extraterrestre con unas entidades de aspecto humano que justamente salían de aparatos muy similares a estos discos que había descrito Belluxo y que están relacionados a presunta tecnología nazi. Vale. Ahora hablamos enseguida de George Adamski. Como no te veo, te tengo que cortar así. A veces se me enfadan los oyentes. ¿Estás a gusto? También te lo pregunto. ¿No tendrás frío ahí en casita? No, como siempre, muy agradable hablar contigo, estar con los oyentes del Espacio en Blanco, que es un programa mítico que respeto y siempre he sido muy seguidor. Aquí estoy al lado de la chimenea. Todavía queda leña. Vale, todo bien. Vale. Nos saludan desde Dammam, en Arabia Saudita, Carlos Delgado desde Guarariaiba, el estado de Paraná, en Vigo, en Mequinenza, en Zaragoza. Montones de lugares de España y del mundo nos están escuchando. Vuelvo a ti, mínimamente. ¿Sigues en contacto con esos supuestos seres? He mantenido a lo largo de estos años, Miguel, estas experiencias. Yo he elegido, no sé si lo hablamos alguna vez, pero creo que lo debes saber, yo he elegido un poco más el camino de la investigación, sin renunciar a mi testimonio, porque yo también tengo preguntas, yo también tengo dudas, y me he convencido que el camino de la investigación por lo menos te mantiene con los pies en la tierra y tratar de buscar las respuestas, sean cuales fuesen esas respuestas, si es que las hay. Dicho esto, insisto, yo no renuncio a mi testimonio de contacto por las cosas que viví, y hemos invitado en muchas ocasiones a grupos, también a periodistas e investigadores a que participen de estos contactos programados. Y la última ocasión en que esto ocurrió, ya que me lo preguntas, fue el año pasado, cuando más de 300 personas nos reunimos al norte de Chile, en el desierto Atacama, y entre los investigadores que vinieron para este contacto programado estaba Filippo Zarpa, un investigador italiano, la Red Ufológica Italiana, el equipo de Rob Freeman de Canadá, Paola Harris, la ex asistente de campo de J. Allen Hynek, el padre de la ufología, sí. Giorgio Piacenza, sociólogo peruano-italiano, que fue asesor de la Fuerza Aérea Peruana, solo por citar algunos nombres. Vale. Y apareció un objeto anómalo a la hora exacta que se habían marcado los mensajes, que fue filmado y se pudo verificar que no se trataba de ningún artilugio conocido, de ningún satélite geosíncrono, geoestacionario, fue realmente algo extraordinario. Vale. Por si esto fuera poco, el camarógrafo del equipo de Canadá, de Rob Freeman, Dan Berg, vio un campo de energía, como unas luces, como un destello que se había formado al pie de unos árboles, y él caminó curioso y se metió allí y desapareció por 1 hora. ¿Qué me dices? Tuvo una experiencia de missing time, sí, una experiencia de tiempo perdido, dio su testimonio. Dijo que escuchó una voz que en su idioma, en inglés, le hablaba y le decía, tienes que estar preparado, y ha empezado a tener sueños y como inspiraciones, intuiciones de algo nuevo que tiene que hacer con su vida después de este encontronazo en el desierto Atacama. Vale, yo me apunto a la próxima, ¿vale? Estáis todos locos, pero yo me apunto a la próxima. ¿Vale? 2:37. Siempre bienvenido, amigo. Gracias. Seguimos en directo, 1:37. Vamos con más casos antes de irnos a buscar objetos de poder y nazis. Ya veréis qué interesante. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Un nuevo personaje se suma a nuestro programa de hoy. Su nombre, George Adamski, el famoso contactado. Nuestro compañero Josep Guijarro nos da algunos datos sobre él. En la década de los 50, un vendedor de perritos calientes llamado George Adamski
adquirió gran notoriedad por sus contactos extraterrestres. Desconcertó al mundo entero con imágenes de naves nodriza como estas, que obtenía a través de un telescopio acoplado a su cámara en el camping de Palomar Gardens, a los pies del observatorio de Monte Palomar, en San Diego, California. El 20 de noviembre de 1952, Adamski aseguró haber tenido su primer encuentro cara a cara con un tripulante de un platillo volante en el desierto de California. Yes, this time he told me he was from Venus, although I have met men from other planets as well. Y para acreditarlo, mostró al mundo unas impresionantes fotografías de platillos volantes. Tan singulares eran sus diseños que los investigadores los llamamos desde entonces de tipo Adamski. Como nos contaba Josep Guijarro, nuestro compañero, y de repente se hizo famoso en todo el mundo por mostrar fotografías quizás de los ovnis más claros, bueno, en aquel tiempo más claros que había, e incluso con los personajes con los que él supuestamente se comunicaba. Realmente un placer escucharlo, amigo Josep. Tal como dice George Adamski, no es que tenía un puestito como si fuese un puesto en el DF, en México, donde vendía hot dogs, sino que tenía un restaurante, ¿no? Donde vendía una serie de cosas, no solo los perros calientes, pero sí es cierto de que Adamski, desde antes de su presunto contacto, ya formaba parte de grupos esotéricos. De hecho, él se presentaba como líder de una escuela relacionada al esoterismo tibetano, lo que ha sido muy criticado por sus escépticos, diciendo que él ya venía con una tendencia mística, esotérica, delirante, previa a su supuesto contacto con el extraterrestre en Desert Center, una experiencia que ocurrió en el año 52, y otros piensan que más bien esa inclinación mística o esotérica pudo haber sido una preparación para que pueda resistir un contacto mental, psíquico, con estas entidades, y más tarde las fotografías de los también polémicos objetos voladores no identificados, que generó mucho interés de la Fuerza Aérea Norteamericana, que se acercó, se entrevistó con él, y que también generó una discusión muy peliaguda con los padres de la ufología, entre ellos el ya citado Jacques Vallée y el también referido Hynek. Ambos llamaron estafador, charlatán, mentiroso a George Adamski, y lo han atacado duramente sus libros. Pero otros estudiosos, como Paola Harris, que fue la asistente de Hynek, o algunos investigadores españoles, como mi amigo Juanjo Benítez, JJ Benítez, consideran que hay algunos elementos del caso Adamski que todavía no están del todo resueltos, y yo coincido con ellos. No sabemos qué vivió, qué pasó, con qué lo enfrentó, pero hubo testigos, algunas fotografías resistieron los análisis, y esto es lo que nos lleva justamente a una de las interpretaciones del tema de hoy. Si es que Adamski, en vez de haber tenido un supuesto contacto con extraterrestres, se encontró con otra cosa mucho más humana, que podría estar relacionada a este enigma de los nazis y su tecnología. Te mandan un beso desde México, lindo y querido Rosario. Dice que hace un tiempo que vive por ahí y que le gusta que estés en el programa. Es decir, que quizá lo que estuviera viendo a George Adamski, esos seres altos, rubios y esos ovnis que dieron la vuelta al mundo y que pusieron nombre a muchos de los ovnis, podían ser naves preparadas por los nazis. A ver, en primer lugar, el tema de los Jaunebu, la denominación, estos discos voladores nazi, está sustentada en varios testimonios, además del de citado Giuseppe Belluxo, que ya dije que es un científico italiano del gobierno de Mussolini, que él denunció en un diario de Italia estos proyectos militares nazi. Una cosa es eso, y otra cosa decir que estos discos viajaban a Marte, viajaban a la Luna, tenían una tecnología antigravitacional. Eso yo creo que ya es una exageración y es muy difícil de corroborar. Pero hay que recordar que la guerra, una vez que terminó en 1945, generó una disputa entre las naciones que vencieron a Hitler para ver con qué científicos se hacían para sus filas. Estoy hablando, en el caso de Estados Unidos, con la infame Operación Paperclip, donde cientos de científicos nazis
fueron insertados en los Estados Unidos y esto benefició a la larga la propia carrera espacial, entre otros proyectos. Entonces, dentro de la información que yo estuve investigando en Estados Unidos con otros colegas, que me llevó varias veces a Roswell, a Socorro, a hablar con la Fundación Adamski, etcétera, etcétera, no descarto que tal vez alguno de los científicos de Paperclip, con algún prototipo que recuerda a estos discos que ha descrito Adamski, hayan generado una confusión en este ciudadano estadounidense de origen polaco. Es una posibilidad. Incluso Orton, el supuesto extraterrestre, las características no están muy lejos de lo que algunos denominan la apariencia casi militar y de aspecto pues nórdico de algunos miembros de las SS alemanas. Esto podría ser un poco más rebuscado, pero algunos miembros del grupo Adamski lo llegaron a pensar en su vida. Nos debería llamar la atención. Vale. Lo que sí es cierto, antes de irnos a la búsqueda de objetos de poder, es que los nazis tenían ya ese tipo de tecnología, un ovni, un platillo volante, ¿verdad? Yo creo que todos los investigadores serios de la historia tan compleja del partido nazi y sus experimentos científicos van a coincidir conmigo que más allá de las rocambolescas interpretaciones de esos discos, sí hay información de que estaban experimentando con aparatos con forma de disco, como acabamos de decir. Y es muy probable que estos proyectos que se empezaron en la Alemania nazi y no se concluyeron, los científicos de la citada operación Paperclip, que es una realidad, podrían haberlos continuado, que los podrían haber continuado a los Estados Unidos. Y, a ver, no quiero entrar en teorías de conspiración que sean delirantes y sin sustento, pero Adamski, cuando murió de un infarto de miocardio a los 74 años, en 1965, murió en el seno de una familia alemana que lo cobijó, la familia Steckling. Cuando murieron los Steckling, el hijo de ellos, Glenn Steckling, el hijo de este matrimonio alemán, empezó a difundir una serie de datos e informaciones sobre Adamski a los que yo tuve acceso, imágenes, información, que me hace sospechar de que Adamski era un agente. Esto lo tendría que desarrollar con más tiempo, pero que podría haber estado involucrado con servicios de inteligencia de Estados Unidos. No en vano, fue enterrado en el cementerio de héroes nacionales de Arlington. En Arlington. Curioso. Desde Nueva York también nos siguen escuchando. Yo que pedí a Agustín y te dan las gracias por estar en el programa. 2:47, 1:47 en las Islas Canarias. Damos un pasito más en este rompecabezas que hemos montado con Ricardo González esta noche y nos vamos a la búsqueda de objetos de poder. Uno de ellos muy cerquita donde tú estás, ahí en Capilla del Monte. El Cerro Uritorco. En el centro de Argentina, próximo a Capilla del Monte, en Córdoba, se encuentra un misterioso lugar, considerado mágico, desde hace miles de años, por las antiguas tribus indígenas que allí habitaban, los comechingones. Se trata de un cerro de 1949 metros de altura, llamado el Uritorco, que significa Cerro de los Loros. Ese monte es conocido por las frecuentes prácticas esotéricas, los avistamientos de esferas luminosas de diferentes colores y de ovnis. Además cuentan que a través de ese enigmático monte se puede acceder a una misteriosa ciudad. Al parecer existe una puerta invisible por la que entran y salen seres extraños, que a veces toman apariencia humana. Otras son como bolas de energía. Algunos afirman que son los habitantes de la ciudad intraterrena de Erk. Por otra parte, en ese lugar se encontró el codiciado bastón de mando, también conocido como la piedra que habla o piedra de la sabiduría, perseguido por muchas sociedades secretas. Incluso se cuenta que quiso poseerlo Hitler. Ya que a este bastón que habla se le atribuyen poderes extraordinarios. Dicen las leyendas que cambiará el curso de la historia. Hay quienes lo comparan con el Arca de la Alianza o el Santo Grial. Por lo que han surgido diferentes y controvertidas teorías alrededor de este objeto tan extraño y a la vez misterioso. Fue dado a conocer en España en 1989 en una serie titulada En busca del misterio, un programa del famoso investigador Jiménez. Antes, Ricardo, de ir a hablar del bastón de mando,
¿Qué buscaban los nazis en Chintamani, en Asia Central? Qué temas tan profundos, Miguel. Tan apasionantes además, ¿verdad? Sí, es muy apasionante. Disculpa si rompo el protocolo antes de hablar de Chintamani. Sé que tú eres el periodista el que hace las preguntas, pero te pido permiso si te puedo hacer una pregunta breve. Sí, cómo no. En Argentina se menciona que tú estuviste aquí y que investigaste el bastón de mando y que lo tuviste en tus manos. ¿Eso es cierto? Cierto. Me hicieron además el depositario del bastón de mando en Europa. No sé si lo sabías. Bueno, esto lo hablamos luego en privado, ¿no? Vale, sí, lo hablamos en privado. Lo sabía. Lo hablamos Eso lo hablamos mejor en privado en otro momento. No quiero comprometer cosas. Yendo a Chintamani, yo estuve investigando ese objeto de poder, el Santo Grial budista, del que tanto se habla en Asia Central. Viajé varias veces a Mongolia, Rusia. Tuve la oportunidad de tener contacto con la sociedad Roerich de estas regiones, y lo que ellos me comentaron es que durante la Segunda Guerra Mundial hubo varias expediciones a Asia Central, primero para conectar con algunos cultos tibetanos, no exactamente investigar el origen de la raza aria, como hicieron algunos científicos, médicos y antropólogos del partido nazi, sino también para investigar las costumbres místicas esotéricas de estas sociedades tibetanas. Pero también estaban tratando de encontrar la piedra de Chintamani, ¿no? Porque la piedra de Chintamani daba un poder especial. De hecho, de su propio nombre, Chintamani en sánscrito, que es Chinta, pensamiento profundo, Mani, joya preciosa, la joya del pensamiento, que se dice, según la leyenda, que es anterior al grial medieval que todos conocen, que también muchas discusiones se enciende, que esta piedra de Chintamani cayó del cielo y cayó de Orión. Particularmente las tradiciones de Asia hablan que cayó de Orión y que fue traída por un caballo blanco, el caballo de los vientos, llamado Lungta. Según las tradiciones de Asia Central, esa piedra de Chintamani, cuyo color era verde brillante, que recuerda la posterior historia del Santo Grial medieval, que se piensa era una esmeralda que cayó de la frente de Lucifer, así que las historias se tocan, solo que Chintamani es más antigua. Se piensa que esa piedra, Chintamani, estuvo en lo alto de la gran estupa, de la gran torre de la mítica Shambhala en el desierto de Gobi. Obviamente, sea real la piedra o un mito simbólico lleno de información, los nazis nunca llegaron a poseerla. Habíamos pensado, Ricardo, terminar a las 3, pero igual te pido que te quedes 5 minutitos más después de las noticias. Encantado, como siempre. Vale. Vamos a Capilla del Monte. Lo tenéis todo allí. Hay luces, ovnis, visión de ovnis. Tenéis ciudades intraterrenas, la ciudad de Gers, leyendas de los comechingones, vaya nombre, y encima el bastón de mando que se encontró allí, ¿verdad? ¿Nos recuerdas brevemente, para quien no recuerde la historia del bastón de mando, cómo se encontró, quién lo encontró? Bueno, es un tema muy apasionante, el Uritorco y todo lo que aquí ocurre, pero yendo directamente al bastón de mando, es una pieza de basalto, una roca volcánica vitrificada, que habría sido encontrada en el ya citado Cerro Uritorco en 1934, hallada por un tal Orfelio Ulises Herrera, que nació en Bolívar, en la provincia de Buenos Aires, pero pasó buena parte de su vida en Córdoba y que de hecho fue enterrado a su muerte en el cementerio de San Jerónimo. Ulises Herrera era parte de una sociedad secreta que contactó más tarde al profesor Guillermo Alfredo Terrera, catedrático de la Universidad de Córdoba, sociólogo, un importante investigador de las culturas nativas, y le entregó el bastón como parte de una transferencia de conocimientos o de extrañas energías, rescatando ese bastón de una persecución de los nazis que supuestamente habrían llegado a Córdoba, cosa que al final se corroboró con los casos de La Falda y de otras regiones de esta localidad de Punilla, donde está el Cerro Uritorco, que no cayó en manos de los nazis y que el bastón fue guardado durante 30 años hasta que el profesor Terrera ya lo dio a conocer públicamente y se armó una gran polémica. Ya, tremendo personaje el profesor Terrera, tremendo personaje. Él fue el que la primera vez fue el que me enseñó el bastón de mando, el que me dejó tenerlo en las manos. Tremendo personaje.
decían que esa piedra había venido también del cielo, ¿verdad? Hay toda una historia también parecida a esa otra piedra que contabas antes, ¿no? De Chintamani. Hay 3 versiones sobre el bastón de mando. Una de ellas, de que era una piedra que llegó del cielo, pero no se trataba de un betilo, de un meteorito. Se trataba en realidad de una roca de la Tierra, de una roca volcánica vitrificada, como dije. Así que este objeto, más allá de su relación simbólica, esotérica, como Terrera lo presentaba, al atribuirle propiedades místicas y también históricas con las leyendas de los dioses nórdicos, como tú bien sabes, todo eso era simbólico, era un lenguaje esotérico, no apto para el profano. En realidad la piedra venía de la Tierra, era una energía telúrica que se había concentrado en este objeto, y el objeto, según unas investigaciones que hemos llevado a cabo, habría sido tallado, era una sola pieza, en una fuente de basalto que se encuentra a unas 6 horas en coche del Cerro Uritorco, en la localidad de Talampaya, que es otra zona de contacto. Allí, hace 18 millones de años, estalló un volcán y su núcleo se fue desprendiendo y mostrándose la superficie, formando un cerro piramidal que hasta los guardaparques le tienen miedo, le llaman el Mogote Negro y no quieren caminar, Miguel, ni de noche allí, ni de noche, porque ven luces, ven fenómenos. Es un cerro piramidal de basalto. Y allí se habría hecho el bastón de mando y en una peregrinación fue llevado al Cerro Uritorco y se habría escondido en la cueva en donde el famoso Orfelio Ulises Herrera lo habría encontrado. Esa sería la historia secreta. Ya. Déjame que recuerde a Jorge Suárez, que fue un poco el que a mí me introdujo. No veas la paliza que le pegué a caminar. Nos pegamos a caminar en el Cerro Uritorco. He recordado, Jorge. En Los Terrones, sí. Jorge y Luz, de ese lugar que se llama CIO, el Centro de Investigación OVNI en Capilla del Monte. Te quedas 3 o 4 minutitos después de la noticia, ¿te parece? Encantado. Decían que ese bastón de mando tenía el poder de hablar y que muchos presidentes de Latinoamérica habían ido a la casa de Guillermo Terrera para ver un poco esa extraña piedra. En 30 segundos, si quieres, me contestas y seguimos dentro un poquito. ¿Era cierto esto? Sí, es cierto. Diferentes políticos, no solo de la Argentina, sino de otros países, quisieron hacerse con este bastón. Uno de los casos más célebres es el del general Perón, sí, que quiso hacerse con este bastón, que fue referido a él por algunas amistades de la Logia Masónica Argentina, y más tarde otros presidentes argentinos que se interesaron en hacerse con el bastón. Está Carlos Saúl Menem, por citar un caso concreto. Sí. Sé que el bastón no está en Capilla del Monte y resumo mi respuesta diciendo de que está escondido, que está roto en 3 fragmentos, como tú debes saber, según me lo ha confirmado la familia Terrera. Y luego me lo cuentas. Hemos de hacer una pausa. Llegan nuestros compañeros Javier Carrión y José Luis Aragón a las noticias de las 3, a darnos la información de las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Tras ellas nosotros regresamos, vamos a seguir hablando un poco de ese bastón de mando. Nos vamos con Jesús Ortega, nuestro compañero, que nos va a contar una tremenda historia de contacto con el más allá. Hablaremos del COVID y los aviones y otro montón de temas aquí en el Espacio en Blanco. No os vayáis, tenemos mucho que contaros. Tenemos todavía muchas cosas que contaros en la segunda hora. Enseguida regresamos. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, segunda hora de este Espacio en Blanco, con Manuel Linares a los mandos de nuestro mágico sonido. Saludos y nuestro cariño a todos los que estáis conectados en cualquier parte del mundo y en España. Saludos a los que estáis trabajando ahora, buen turno, buen trabajo. Ojalá sirva de compañía el programa un ratito más. Tenemos todavía muchas más cosas que contaros. El concurso sigue en marcha, las redes sociales están abiertas en Blanco Radio y en nuestro número de WhatsApp 633 50 50 11. Y antes de ir al segundo tema, volvemos a Argentina con Ricardo González. ¿Sigues ahí, Ricardo? Claro que sí, aquí estamos. Vale, pues para terminar, conclusiones acerca de ese bastón de mando, de ese objeto de poder. No lo consiguieron los nazis, decíamos en esa introducción, y contaban que quien lo tuviera iba, a estar involucrado en el cambio o el dueño del mundo, en ese nuevo gobierno mundial. ¿Qué historia hay detrás de todo eso? Una historia bastante intrigante. A quien le guste,
y a quien no le guste, debe saber que la Segunda Guerra Mundial fue también una guerra de brujos. A quien le guste y a quien no le guste, debe saber que hubo mucho esoterismo y mucho fanatismo en el partido nazi. Y es un hecho histórico que miles de nazis llegaron a América Latina, especialmente a la Argentina. La historia lo ha demostrado, muchos de ellos fueron perseguidos y fueron apresados o tuvieron destinos bastante peculiares. Podríamos hablar de Joseph Mengele, el ángel de la muerte, de Eichmann, de Presley, entre otros. Ha sido tremendo. Y también es cierto que hubo nazis que estuvieron en las sierras de Córdoba, que realizaron algunas expediciones y se vieron involucrados en algunos temas aún no resueltos, por ejemplo, aquí en el Cerro Uritorco, con el dique Los Alazanes, con el Hotel El Edén en La Falda, que está a solo 30 minutos o 45 minutos en coche desde Capilla del Monte. Es una barbaridad, realmente requeriríamos muchos programas. ¿Cuál sería la conclusión? Que hay que tener cuidado con el fanatismo, que los objetos de poder no son importantes en sí mismos, sino lo que despiertan y lo que generan en la gente. Pasó con el Arca de la Alianza, con la piedra de Chintamani, con la diosa Umiña en el Incanato y también con el bastón de mando. Los objetos no son lo importante, sino lo que despiertan en los hombres cuando tienen miedo. Ya. Y para terminar, ¿está perdido el bastón de mando? Escondido. En el caso del bastón de mando, lo hablaba con Fabio Serpa, que sé que también lo conociste. Fabio ya partió, era un querido amigo. Y Fabio era íntimo de Benjamín Solari Parravicini, de Terrera. Es más, el propio Serpa fue quien lanzó a Terrera a sus conferencias públicas. Y lo que me confirmaron es que cuando hubo ese miedo, esa oscuridad de algunos personajes en torno a la obsesión de tener el citado bastón de mando, el bastón se rompió. Como si fuese una maldición, se rompió, se desactivó, y lo que dijo Terrera en su día es que el bastón, si bien es cierto, se ha roto, la energía, según Terrera, la fuerza del compromiso de esta sociedad de misterio, de este mensaje del Simiwinki, la piedra que habla, que la piedra va a seguir hablando, porque lo importante era su mensaje, la transferencia de energía de aquellos que tocaron la piedra y no el objeto en sí mismo, según lo que dijo en sus últimos días Terrera. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Os escucho desde que era un niño, Miguel. Antes desde España y ahora desde Suecia. Y solo puedo daros las gracias por tantas noches inolvidables. No sé qué voy a hacer cuando te jubiles. Un abrazo para ti, para Rosa y demás miembros del equipo y para todos los amantes del misterio repartidos por el mundo. Así suena Silver Fallet, la cascada plateada situada en medio de un bosque sueco. Ahí fuera, entre las sombras, hay algo. No es hombre ni animal. No está vivo ni está muerto. Es algo que acecha, que se esconde esperando al caminante solitario. Algo hecho de la misma sustancia que los sueños. Algo sin forma, capaz de adoptar 1000 formas diferentes. Ahí fuera, entre las sombras de la noche, está el miedo. El gran maestro Fernando Jiménez del Oso, que nos enseñó algo de ese bastón de mando, entre otras millones de cosas que nos enseñó. Y esta sintonía significa o anuncia que llega nuestro compañero Jesús Ortega. Buenas noches, Jesús. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Pues bien, a pesar de todo, a pesar de la situación que nos ha tocado vivir, pues afortunadamente todo bien por aquí. Suenas como si estuvieras aquí estás en casita, claro. Estás confinado, pero suena como si estuvieras en nuestro estudio aquí al lado, ¿eh?
Bueno, ya sabes, las cositas de dedicarse también al mundo de la radio, ¿no? Que nos facilita una comunicación más limpia. Bueno, y nuestros compañeros de Radio Nacional que hacen magia eso, con eso. Luego. Nuestros compañeros de Control Central. Este es nuestro invitado, nos trae un tema absolutamente increíble. Tras esa introducción, ¿te parece? Vamos con el Jesús. Perfecto. Vamos. Próximo invitado, un compañero del programa, nos ofrece el extraños contactos con el más allá. Vayamos a conocerlos. Jesús, cuando me contaste la historia, esta extraña historia que habías investigado, me dejó muy sorprendido por no sé si fresquita la prueba o no sé cómo llamarlo. Ponnos en antecedentes, ¿qué pasa? ¿Cómo es el asunto? ¿Cómo llegas a ello? Bueno, pues fíjate, vamos a hablar de un caso con una protagonista concreta, además con nombres y apellidos. Ya sabes muy bien, además, que en ocasiones es complicado que los testigos, pues por pudor, por temor a la burla, al descrédito, pues tengan a veces incluso problemas, ¿no? para dar sus nombres en estos casos. Pues como digo, en esta ocasión vamos a hablar de la experiencia de Cristina Chamorro. Ella es una testigo que actualmente pues es trabajadora para ONCE Castilla-La Mancha, concretamente en la localidad de Toledo, y la experiencia que nos cuenta tiene lugar en el año 1989, en agosto de 1989. Yo recuerdo, y esto es importante, ¿no?, para poner un poco en antecedentes antes de entrar a conocer la historia en cuestión, que Cristina no tuvo ningún tipo de problema en contar la experiencia, no tuvo ningún tipo de problema en dar el nombre, porque entiende, y creo que esto es importante, ¿no? Además, desde Espacio Blanco siempre es una plataforma desde la que lanzar este mensaje muy positiva, que es importante contar estas experiencias para que, al margen de interpretaciones, al margen de que al final obtengamos o no una respuesta concreta a lo que sucedió, y vais a ver que es bastante extraño, pues por lo menos vamos sabiendo un poquito más o tenemos más material para comprender pues estos fenómenos de los que nos gusta hablar y que nos gusta investigar. Y ese más allá. Una pregunta que te hago. Hay mucha gente de la ONCE que nos escucha. Si ella trabajaba en la ONCE o trabaja en la ONCE, ¿es invidente o...? Ella tiene un grado de discapacidad visual vale. No muy alto, pero sí que tiene un grado de visión. No llega a ser una minusvalía completa en ese sentido. Pero es importante y un día podríamos abordarlo, porque además nosotros recogimos este testimonio en busca de casos de fenómenos extraños en personas invidentes, ¿no? Porque bueno, es muy extraño ver cómo tienen determinados sueños o determinadas experiencias cercanas a la muerte, cuando incluso algunas personas pues no han tenido la capacidad de ver desde nacimiento, ¿no? Entonces esos fenómenos paranormales o fenómenos extraños en personas invidentes también nos enseñan muchísimo sobre la mente humana. Y como digo, buscando esa clase de testimonios, llegamos a esta historia. Recordamos, Cristina Chamorro tiene lugar en esta ocasión a finales, en agosto de 1989. Y bueno, pues por desgracia, como muchas de estas situaciones, comienza con la pérdida, con el fallecimiento de su padre, del padre de Cristina. Ella comenta que quizá pues no haber llevado, ya no del todo bien el duelo, pero bueno, siempre es difícil, ¿no?, perder a un ser querido, y por desgracia en estos momentos estamos viviendo muchas situaciones tristes. Y bueno, pues precisamente unos pocos días después de haber fallecido su padre, Cristina comienza a tener una serie de sueños hasta que algo cambia. Si te parece, Miguel, podemos escucharlo. Tenemos testimonio de ella, lo vamos a escuchar. Y mi hermana y yo, pues le dijimos las cosas que le dice una hija a su padre en esa situación, ¿no? Claro. Pues le dijimos que no se fuera, que le necesitábamos mucho, y yo creo que quizá le retuvimos. Bueno, pues a partir de ahí, durante 15 días, más o menos durante 15 días, yo le soñaba con él todas las noches, y le soñaba vivo, quizá porque no aceptaba que se había ido, hasta que al cabo, ya digo, más o menos de 15 días, una noche le soñé ya muerto, soñé que había fallecido, y al día siguiente pues se me apareció. Qué voz tan bonita tiene Cristina, ¿eh? ¿Verdad? Sí, déjame que te pregunte, ¿cómo te llegó a ti el caso? Es decir, ¿cómo te enteraste antes de seguir con más testimonios de ella?
Bueno, pues estábamos preparando un programa especial precisamente sobre, bueno, lo que comentábamos, ¿no? Fenómenos paranormales o fenómenos extraños en personas invidentes, y entrando en contacto con ONCE, pues Cristina nos contó esta experiencia. Otro detalle importante además es que, bueno, lo vamos a ir viendo en los testimonios, ¿no? Ella no le da demasiada trascendencia a todo lo que vamos a escuchar, que eso es importante, ¿no? Creo que a veces lo más importante, no obsesionarse demasiado con este tipo de experiencias, porque pueden llevarnos a lugares un tanto oscuros. Entonces ella no aborda esta experiencia ni siquiera desde la trascendencia, por decirlo así, sino un poco pues desde la curiosidad, ¿no? Intentando comprender qué le pasó. Vale, tú también tienes una voz bonita, ¿eh? Vamos con el segundo testimonio de Cristina, que nos sigue contando la historia, ¿verdad? Pues sí, porque como bien decía, después de esa serie de sueños, elemento ya bastante misterioso y que suele ser muy común en estas situaciones, pues tal y como decía Cristina, se le aparece al día siguiente. Pues le vi, se me apareció como un holograma semitransparente, y él vino a preguntarme qué le había pasado. Él no sabía qué le había pasado. Y bueno, lo que recuerdo, no hablábamos, era una comunicación mental. Y él me preguntó qué le había pasado, yo le dije lo que le había pasado, y recuerdo pues un gesto, una mirada de pánico, de miedo. Pero enseguida se tranquilizó. Y bueno, pues me dijo, pues igual, el mensaje que le dice un padre a unos hijos, ¿no? Que nos quisiéramos mucho, que estuviésemos muy unidos, cosas así, mensajes de ese tipo. Y en un momento dado, bueno, pues yo había discutido con mi hermano y me levanté de la cama, me fui a la otra punta de la casa y le dije a mi hermano, pues Pepe, perdona, algo así, ¿no? Perdona y tal por lo que habíamos discutido, y me acosté en la cama que había al lado, y al rato me vi fuera del cuerpo. O sea, yo vi mi cuerpo y yo estaba fuera. Mi padre me dio la mano y me fui al lugar donde él estaba. O sea, Jesús, que el papá que había fallecido se le aparece como si fuera un holograma y ya lo percibe así, ¿no? E incluso se la lleva de viaje, entre comillas, astralmente. Sí, así es, y además justo es lo que iba a comentar, ¿no? Que ya vamos añadiendo elementos a esta experiencia. Empezábamos con esas visiones en sueños, que sería algo de lo más normal, sobre todo con el padre recién fallecido. Después con esa visión que podríamos denominar aparición, pero fíjate que, bueno, incluso dándole un giro de tuerca podríamos aludir, teniendo en cuenta que esta visión se produce un poco en los periodos de sueño, podríamos aludir pues a las alucinaciones hipnagógicas o hipnopómpicas, estas alucinaciones que se producen o bien justo antes de llegar a dormir o justo al levantarnos en esos periodos. Pero ya añadimos ese otro elemento, como decías, ¿no? Esa especie de viaje astral que además toma o coge un tinte un tanto oscuro una vez que lo realiza. Si te parece, podemos escucharlo. Sí, y déjame que aporte de nuevo, Cristina no creía o no está metida en estos temas, es una experiencia que vivió, ¿verdad? De hecho, ella empieza a buscar información de este tipo y, como decía antes, tampoco de una manera intensa, tampoco de una manera obsesiva, precisamente a raíz de estas experiencias. Hasta el momento no entendía muy bien qué le estaba pasando. Incluso, bueno, pues en estos audios vamos a escuchar un elemento bastante extraño que nos habla un poco de ese desinterés, podríamos decir, por estas materias. Vale, la escuchamos en el siguiente testimonio. Él estaba en una... todo esto son interpretaciones mías. Sí. Y bueno, pues él me dio la mano y me llevó al lugar donde él estaba, que yo interpreto era una interfase, era un lugar oscuro, donde sí que había una luz o una presencia buena, por decirlo de alguna forma, y una presencia no tan buena. Y ahí había mucha gente de accidentes, personas quizá como mi padre que no eran conscientes de que habían muerto y que tenían mucho apego a la vida, o de un accidente, que habían fallecido de repente. Sí, esa es la percepción que yo tenía. Hay un momento en el que, por lo que sea, yo no estoy al lado de mi padre me suelta y yo quería volver y no podía.
Entonces, pues teníamos una conocida que pues leía las cartas y cosas de estas, que a mí nunca me había leído las cartas ni nada, pero en ese momento pensé en ella. Y el caso es que yo volví a la cama, a mi cuerpo, y siguió la noche, dormí o lo que fuese. 3:24, 2:24 en las Islas Canarias. Seguimos en directo. Jesús Ortega, nuestro invitado ahora, nuestro compañero. Qué curiosa historia, ¿eh, Jesús? La verdad es que sí, porque fíjate que lo que comentaba, ¿no? Ella en esa situación no sabe muy bien cómo reaccionar, incluso cuando tiene esa sensación un tanto oscura dentro de ese sueño, vamos a denominarlo de momento así, y lo que hace es, bueno, pues echa mano un poco de lo que a ella le suena, ¿no? Esta compañera o esta conocida que decía que echaba las cartas. De hecho, lo pensaba, ¿no? Y lo hablaba con ella en su momento, sería interesante localizarla porque ella nunca llegó a contrastar si de alguna manera esa chica en la que ella pensó le ayudó de algún modo psicológicamente o telepáticamente en aquel momento. Sería interesante localizarla y preguntarle si de alguna manera sintió alguna sensación en aquel momento, ¿no? Ya sabes, tienes trabajo para hacer. Sí, desde luego, y siempre es interesante. Quizá nos esté escuchando, Miguel, quién sabe, a lo mejor a través de este programa recibimos el contacto. Seguramente. Seguimos, si quieres. Pero sí. Además, como decía, vamos a decir que todo esto pues está dentro del ámbito de los sueños, que puede ser muy extraño, pero que queda ahí. Pero es que la experiencia en absoluto queda ahí. A la mañana siguiente continúa y ya en un plano muy físico, es decir, ya con Cristina completamente despierta y en una situación, bueno, pues un tanto inquietante. Y por la mañana me levanté para ir a trabajar, me fui a la ducha y estando en la ducha escuché música clásica. Mi padre, que a mi padre le gustaba mucho la música clásica, entonces estando ahí en la ducha, la verdad que tuve un momento de pánico, porque no estaba preparada yo para eso, ¿no? Yo se lo conté a mi madre, que es una persona súper terrenal, y ella no me creyó. La verdad que me escuchó, yo creo que debió pensar, ay, mi hija, pobrecita, qué mal se ha quedado. Se lo conté también a mi pareja, y él me dijo, eso lo ha soñado, Cristina, eso lo ha soñado. Y se lo conté a mi hermana y mi hermana sí, me creyó, porque estábamos las dos en la habitación cuando le dijimos a mi padre que no se fuera, ella me creyó. Curioso, sonaba música clásica. 5 minutitos nos quedan para que sepas, Jesús, ¿vale? Muy bien, suficientes para terminar esta historia, vas a ver. Apasionante historia. Ya nos encontramos en el terreno físico. Esa, de repente, que empiece a sonar esa música en concreto, sí. Y bueno, ¿no? Y la común sensación, imagino que muchas personas se sentirán identificadas, ¿no? Cuando viven esta clase de experiencias, de contarla incluso a familiares cercanos y que, bueno, no se la acaben de creer del todo. Sin embargo, claro, la cosa no queda ahí. Quizás sí para Cristina, que a partir de ahí no tuvo experiencias más relevantes a este respecto, pero no para el resto de familiares, porque, como digo, un par de años después, un día muy concreto, el día del 31 de octubre, es decir, la festividad de Todos los Santos, el puente de Todos los Santos, 31 de octubre al 1 de noviembre, la madre de Cristina, que como bien comentaba en este último audio, no la creyó en su momento, pues es protagonista primera persona de un fenómeno bastante extraño. Lo escuchamos, ¿vale? Ok. Pues le pasa a mi madre. Mi madre esa noche estaba invocando a mi padre. Le estaba diciendo, Pepe, qué duro es esto, qué difícil es criar a los hijos, algo así, ¿no? Le estaba diciendo. Y sonó el teléfono. Ella se levantó, descolgó el teléfono y con una voz de ultratumba le dijeron, Rosa, soy yo. Mi madre, ella lo primero que dijo fue, Dios mío, ¿quién me puede gastar esta broma? Esto se está poniendo interesante. Suena el teléfono y es la voz del padre que había fallecido.
O al menos así lo reconoce la madre de Cristina. Y aquí se manifiesta un fenómeno muy interesante del que además creo recordar que habéis hecho algún que otro especial en el Espacio en Blanco, y es el de las llamadas del más allá. Estaría un poco dentro de esa categoría, ¿no?, de psicofonías, pues en esos registros que se producen a veces en las grabadoras de voz o en las grabadoras para mensajes de mensajes de voz del teléfono, en fin, bastante llamativo. Pero bueno, la cosa no queda ahí, ¿no? Porque, bueno, vamos a pensar, venga, va, que es una broma de muy mal gusto, por cierto, porque además en ese día en concreto de bastante mal gusto, pero como digo, es que la cosa no queda ahí para nada. Mi hermana estaba en la casa y, bueno, mi madre se fue a la habitación y al rato volvió a sonar el teléfono. Lo coge y le vuelve a decir: Rosa, soy yo. Era de noche. Y mi hermana se levantó tras la segunda llamada y vio a mi madre en el salón, que acababa de escuchar la llamada y responderle a mi padre esto. Y mi madre tenía pues una cara, pues no sé, súper rara tendría, claro, imagino. Claro. Y mi hermana le dijo: ¿qué pasa, mamá? Y ella le dijo: hija, es tu padre. Ha llamado a tu padre. O sea, se lo dijo tal cual. Bueno, se quedaron las dos un rato y mi hermana se fue a su habitación y mi madre a la suya. ¿Te imaginas? Rosa, soy yo y es tu padre el que está hablando por teléfono. Debe ser una sensación... Pone los pelos de punta, ¿eh? Tremenda, desde luego. Y como digo aquí, aunque la hermana en esta circunstancia no es testigo directa del fenómeno, sí que se despierta precisamente por las llamadas de teléfono. Es decir, esas llamadas se realizaron o se produjeron y bueno, la madre de Cristina contaba que sucedía esto, pero si te parece le damos un giro de tuerca más a la historia, porque bueno, la madre, como bien comentaba Cristina en este último audio, ya se va a la cama, se va a descansar y será allí en el dormitorio donde protagonice el último inquietante fenómeno, porque la verdad es que es bastante extraño. Lo escuchamos. Y mi madre pues al momento vio dos luces y notó cómo mi padre se metía dentro de la cama. Ella comenta que le tocó las piernas y que era él, le notó que era él. Intentó encender la luz de la mesilla, pero no pudo, la luz no se encendía. Y bueno, pues mi padre se quedó con ella a dormir esa noche. Increíble, ¿no? Jesús. Pues sí, completamente por lo que digo, ¿no? Al margen de interpretaciones, al margen de creencias, estas experiencias siempre nos remueven. Y Cristina la contaba precisamente para eso, ¿no? Para intentar saber más, no con ningún ánimo de convencer, no con ningún ánimo de promulgar ningún tipo de creencia en absoluto, porque ni ella misma la tiene clara. Simplemente nos la contaba para animar a más gente. Yo espero que siempre lo es, ¿no? Pero que el Espacio en Blanco en este caso sirva de altavoz para que nos lleguen historias y casos de estas características. Sí, señor. Alucinaciones, extraños efectos o quizá una prueba de que desde el más allá, utilizando a veces la técnica, se puede conectar con nosotros, ¿verdad? Pues sí, como dices, es que nos encontramos elementos de todo tipo. Como decíamos al principio, hay factores en este caso que podríamos explicar fácilmente mediante la alucinación de algún tipo, pero hay otros elementos, como siempre pasa en estas historias, ¿no?, que se nos escapan, como es el de la llamada, como es incluso el de esta sensación en la cama o el de la música en la ducha que comentaba Cristina. Hay de todo en esta historia y bueno, yo creo que al final la conclusión a la que nos llevan este tipo de casos es que hay que seguir investigando y hay que seguir recogiendo y escuchando esta clase de historias para intentar saber un poquito más. Qué buen trabajo, Jesús, enhorabuena. Queremos muchas más historias de estas, ¿vale?
Ojalá. Yo estoy convencido, insisto, que bueno, ya saben los oyentes que al mail comunicación.ortega... Forma de contacto te iba a pedir, porque si te quieren... David Cuevas, que estará escuchando, se va a pelear contigo, porque también quiere los temas. Y Miguel Pedrero también, o sea que entre todos os peleáis Hay para los... Hay aquí entre reporteros por conseguir los casos, pero bueno, lo interesante es que siempre hay suficientes para todos. Vale, ¿forma de contacto contigo? Pues lo más fácil para esta clase de historias, comunicación.ortega@gmail.com, y también tenemos, bueno, pues un número de teléfono que utilizamos para el Dragón Invisible, pues mira, también sirve para esto, el 660-387-997. Nos puede enviar notas de voz o mensajes de texto contándonos la historia para que nosotros, bueno, pues entremos en contacto con ellos y conocer más detalles. Perfecto, y no os perdáis ese dragón volandero que hay por ahí. Invisible. Ya sabes, Miguel, que lo tenemos pendiente y muy prontito te tocará estar por ahí. Será un placer. Jesús, fuerte abrazo, cuídate mucho con este tema, que dentro de poco nos vayamos y nos demos abrazos. Eso espero. Muy bien, muchísimas gracias, un abrazo. A ti, 3:35, 2:35 en las Islas Canarias, seguimos adelante. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. Tengo una pregunta. ¿Por qué los dinosaurios se extinguieron? ¿Por qué hay veces que cuando me voy al cole y es de día se ve la luna? ¿De dónde vienen los animales? ¿Quién inventó los animales? 2 trillones de átomos. Con David Sierra. Ponemos un granito de arena a la divulgación científica. Los domingos a las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias. Y recuerda, Gente Despierta, de lunes a jueves a las 11:30 de la noche. Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. Con Miguel Blanco. A la búsqueda de los lugares donde habita el misterio. Abriendo las puertas del más allá. En Radio Nacional de España. Y seguimos, llegan nuevos colaboradores al programa. Nos escuchan Rosario, Argentina, que vive en Malmö, en Suecia, nos está escuchando. De Antofagasta, en Chile, Humberto González. En Extremadura, en Trujillo, un montón de gente nos está escuchando. Saludos para todos. Y nos vamos ahora con otro, como digo, colaborador. Nos vamos al cielo a ver algunos misterios que tienen que ver con este momento que estamos viviendo y con ese COVID-19. Del coronavirus. Pero lo he intentado resumir para que esta noche nos entienda un poco la gente. La verdad es que la aeronáutica es un sector que no alcanza a muchas personas y se desconocen muchos aspectos de cómo afecta una crisis, ¿no? Sí. Aparte del tema de los empleos, que se han destruido un montón de empleos y se prevé una catástrofe aeronáutica en el tema empresarial hasta el 2023 como mínimo, wow. Pues ha impactado muchísimo en otros sectores que quizá no nos sean tan conocidos. Por ejemplo, la meteorología. Ha afectado muchísimo a la meteorología. Ahora vamos a hablar de algunas de las precauciones que podemos tomar los viajeros de tierra así normalitos que vamos en los aviones, pero ¿qué tiene que ver la meteorología con el COVID y con los aviones? Cuéntame. Imagínate cuando los cielos dejan de tener aviones. Seguro que de alguna forma influye. Hablábamos de la meteorología porque la Organización Meteorológica Mundial, la OMM, ha estudiado el impacto del coronavirus en el sistema de observación climatológico. ¿Y por qué? Porque se han puesto en peligro nada más y nada menos que los pronósticos del tiempo y los estudios climáticos a nivel mundial. Explícamelo. Pues mira, es tan sencillo como que los sistemas de pronósticos meteorológicos y de observación climática lo que nos ayudan es a luchar contra el calentamiento global. De hecho, se recogen datos todos los días y de alguna manera se estudian, se analizan y los pronósticos, digamos que son fundamentales para saber el futuro del calentamiento global, ¿no? Por ejemplo, en palabras del secretario general de la Organización Mundial Meteorológica, Peter Italas, que es un finlandés, decía: es
es fundamental que los gobiernos presten atención a sus capacidades nacionales de observación meteorológica y emisión de alertas tempranas a pesar de la crisis del COVID-19. Y te lo explico muy rápidamente, si quieres. Me deja sorprendido, claro, la ausencia de estos vuelos hace que no haya ese tipo de observaciones, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, se ha producido durante la cuarentena y el confinamiento una pausa científica. Entonces, lo que ha hecho es amenazar esos estudios climáticos. ¿Por qué? Pues por dos situaciones fundamentales. Por ejemplo, en los buques, en los portacontenedores comerciales, esos grandes buques comerciales que atraviesan los océanos, etcétera, hay normalmente equipos científicos que recorren pues los océanos del planeta y lo que hacen es que recogen datos, recogen mediciones del clima, con instrumentos, etcétera. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, los aparatos sí siguen en los barcos, sin embargo, las restricciones de viaje han hecho que los científicos no puedan ir a bordo. Nos hemos quedado cojos en ese sentido. Y en los aviones ha pasado lo mismo. Por ejemplo, se han puesto en peligro los pronósticos meteorológicos a corto plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que ha influido muchísimo esa bajada del tráfico aéreo mundial, de tal forma que los muchísimos aviones comerciales, por ejemplo, contribuyen al programa de retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves. Las siglas en inglés es el AMDAR, y lo que hace este sistema o este programa es usar aviones comerciales a diario donde se instalan pues sensores, computadoras, medidores, etcétera, que recopilan, procesan, dan formato y transmiten luego automáticamente esas observaciones meteorológicas a las estaciones terrestres para estudiarlo. No tuvimos barcos surcando los océanos, o los tuvimos sin científicos a bordo, no tuvimos aviones sobrevolando los cielos y nos hemos quedado cojísimos en el sistema de predicción meteorológica. Qué curioso, nunca se me había ocurrido pensar esto, ¿verdad? Es peligroso porque se supone o se ha más o menos estimado que puede que los pronósticos experimenten una pérdida gradual de fiabilidad a partir de los próximos años, solamente con la pausa de 2 meses que ha tenido el tráfico aéreo mundial. No lo digo yo, lo dice el Departamento de Infraestructuras de la Organización Meteorológica Mundial. Uno no deja de aprender cosas, ¿eh? Desde luego es interesante. Otro aspecto del COVID-19 es lo que tanto nos interesa. ¿Nos podemos contagiar a bordo o no nos podemos contagiar a bordo? De eso te quería yo preguntar. ¿Qué pasa ahora? ¿Podemos subirnos a un avión? ¿Está todo ahí candente en este momento? Quiero aclararlo rotundamente. ¿Se puede volar en avión? Sí. ¿Se pueden volver a llenar los aviones? No es conveniente. Vamos a decirle a la gente cómo puede volar segura en los aviones. Sí, por favor, cuéntame, ¿qué podemos hacer para volar tranquilos a partir de ya, que estamos deseando salir de viaje? Me dicen que no, pero yo sí, tengo que ir a algunos sitios, igual que tú, tenemos que viajar. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, ¿cómo podemos elegir el mejor asiento? El mejor asiento para volar cuando estamos en medio de una pandemia. No lo digas, no. Es el que siempre elijo yo sin saber nada, pero vale, dime. Te voy a hacer un resumen muy rápido de un estudio que se hizo de la Universidad de Emory en Atlanta en el 2018. El estudio se titula Comportamientos, movimientos y transmisión de enfermedades respiratorias por medio de las gotas que se esparcen durante los vuelos de las aerolíneas transcontinentales. Se hizo un estudio con una serie de muestras en diversos vuelos y se llegó a la conclusión de que, por ejemplo, los asientos de las ventanas tenían el menor riesgo de exposición a contagio. Los asientos de al lado de una persona infectada, la fila de delante o de detrás, son, por supuesto, los que corren mayor riesgo, y la probabilidad de infección es inferior al 3% en general dentro de los aviones. ¿Qué pasa? Que el movimiento de los pasajeros y de la tripulación dentro de un avión lo que hace es que ayuda a transmitirlo de delante hacia detrás del avión. Con lo cual, ¿por qué el asiento de al lado de la ventanilla es el más seguro? Porque se supone que son las personas que se levantan menos. Muchas veces, por ejemplo, yo pues tengo un poco de ganas de ir al baño y me da cosa levantar a 2 pasajeros, con lo cual me aguanto hasta llegar al aeropuerto, ¿no? Pues como yo me levanto menos, las personas que van al lado de las ventanillas se recorren menos el avión, tocan menos las superficies del avión y tienen más posibilidad de no contagiarse.
Has dicho que la probabilidad de infección es inferior a un 3%. En general, vale. Con los filtros, con las mascarillas, con los guantes y con una serie de medidas de protección. Vale, ¿cuáles son esas medidas para mantener? Bueno, lo primero es mascarillas y guante, por supuesto. Sería ideal que además de eso tuviéramos cierta distancia de seguridad. Ya lo han dicho todos los médicos, como mínimo unos 2 metros, como mínimo. Luego se están creando ya y se están estudiando unas luces especiales para acabar con esos virus en los aviones. Por ejemplo, son luces ultravioleta que intentan destruir los virus, pero no hieren a las personas. Por ahora lo están probando, pues con estos desafortunados ratones de laboratorio, ¿no? Y quieren ver que las personas no sufran ningún tipo de radiación con esta luz ultravioleta. Pero parece que ese sistema está de camino y puede que pronto esté operativo. La regla de la doble fila, lo suyo sería que cada pasajero tuviera 2 filas por delante y 2 filas por detrás y los asientos de a su lado vacíos. Joder. Sería lo ideal para viajar. Esto, Miguel, hundiría a las compañías aéreas en la quiebra más absoluta. No serían económicos los vuelos, no serían beneficiosos. Y otra regla indispensable, que nadie vaya al aeropuerto con demasiada antelación. 90 minutos de media es perfecto, no hay colas en los aeropuertos ahora, hay que evitar aglomeraciones, los familiares ya no podrán entrar en las instalaciones aeroportuarias pues para despedir o para recibir a los pasajeros, y son una serie de normas básicas. Vale, ya casi terminando, en el caso de que haya un pasajero que dé positivo a bordo, ¿qué se hace con él? Normalmente, pues tenemos una serie de tripulantes entrenados, como son los auxiliares de vuelo, que están en cabina atendiendo a los pasajeros. Ellos sabrán lo que hacer, pero nosotros también tenemos que saberlo. Por ejemplo, hemos dado con un caso positivo a bordo, ya tiene síntomas, el hombre o la mujer está fastidiadísimo. Siempre que sea posible, lo primero, separar al enfermo del resto del pasaje. Hay que guardar un baño exclusivo para él, que solo lo use él y que no lo use nadie más. Y lo primero es la separación, el distanciamiento social. Lo segundo, hay que cubrirle a ese enfermo la nariz y la boca con una mascarilla también. Protegerlo a él de cara a que no contagie a los demás en lo posible. Hay que limitar el contacto con ese pasajero, por supuesto, con lo cual, si un tripulante de cabina ha detectado y ha tenido contacto con ese pasajero en los minutos anteriores, que sea ese tripulante el que lo siga atendiendo, no que se vayan turnando, porque puede ser que contagie a los demás, y así evitamos la propagación. Importantísimo, cada vez que se le toque, lavarse las manos con jabón, cada vez que haya cualquier contacto directo con él o indirecto. Importantísimo que los pilotos notifiquen inmediatamente a las autoridades del aeropuerto en destino o de su aeropuerto alternativo que lleva un pasajero positivo a bordo, y ya tenemos una serie de procedimientos. Aislar al paciente inmediatamente a la llegada, y lo más importante de todo, que los sistemas de recirculación del aire, el aire acondicionado de los aviones, que no se conecte, que no se recircule el aire, aunque pase cada día más seguros. No Seguro que sí, nos queda todavía mucho. Abrazos a la familia, estamos en contacto. Igualmente, un fuerte abrazo a todos. Gracias. Hola amigos de Espacio en Blanco, escuchando vuestro podcast en este coche dormitorio en ruta desde Varanasi hasta Chennai, Madras, en la India. Así suena. Tal vez lo que escucháis más es el ventilador. Estamos en el verano. Un abrazo, Espacio en Blanco. Ahí nos escuchaban desde la India, y un español de La Coruña, profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Perpiñán, en Francia, escucha el programa y dice que nunca en la radio en este país, en Francia, ha escuchado algo parecido a lo que hacemos. Nos alegra, gracias por estar escuchando. Y nos vamos ahora a los últimos minutos, antes de que llegue nuestra compañera con el jaguar blanco, y quizá algún consejo para este tiempo en el que estamos viviendo. Nos vamos al encuentro del jaguar blanco, Hugo Semoloni, a preguntarle cómo lleva esta situación. Buenas noches, Hugo, ¿cómo estás? Pues yo en fase 2
Ya sabes que ahora en el mundo ya se pregunta así, ¿no? Hablas a México, a cualquier parte del mundo. ¿Y cómo estás? Yo en fase 1, fase 0, fase 3, y ahí vamos, yo en fase 2. Estás en fase 2, vale. Bueno, ¿cómo estás viviendo esta historia? ¿Cómo deberíamos de vivirla? Hablábamos esta tarde, ¿cómo se debería de vivir? ¿Nos están metiendo el miedo? No, el miedo es lo peor que podemos tener. Mira, una de las cosas que hay que sacar de esa experiencia es sacarle provecho. La gente y los radioescuchas dirán, sí, pero ¿cómo le saco provecho? Ya llevo tanto tiempo encerrado. Todos tenemos ese tiempo encerrados. No es la peor pandemia que ha pasado en la humanidad. Digo, no pensemos en la peste negra que dejó más de 25 millones de personas muertas en el siglo XIV, ¿no? O pensemos en otras, pero no, hay que pensar positivo. Mira, hay mucha gente que dice, no, pero es que está encerrada y la familia, y entonces hay más problemas, hay más divorcios. Es al contrario, es la gran oportunidad para unirse, es la gran oportunidad para escuchar su ser interior, para hacer estrategias diferentes, ¿ves? Sacar lo mejor. Yo sé que muchas personas que nos están escuchando, hombre, perdí mi empleo, estoy pasándola muy mal. Yo quisiera que, tú lo conoces muy bien, este cuento, ese relato sufi, pero a lo mejor los radioescuchas o no lo han escuchado, o para recordárselos, ¿no? Hay un pueblito donde hay una choza, una cabaña ahí casi destartalada, ¿no? Y viven ahí 5 gentes, ¿no? Son 3 hijos y el marido y la esposa. Y les dicen que va a pasar por ahí un sabio, ¿ves? Un maestro que va a pasar por el pueblo, por su casa. Entonces este señor, ¿verdad?, buscando algún consejo de este sabio, va corriendo cuando va pasando un fuereño y le pregunta, oiga, usted qué está pasando, y nos dice que va a pasar un maestro, ¿me puede ayudar, por favor? Y le dice el maestro, pues, ¿qué quiere? Pues mire, yo vivo en esa choza, vivimos 5 en esa choza, es una sola habitación, y pues nos estamos casi muriendo de hambre. Que quiero que me ayude. Y le dice el maestro, bueno, pues si quiere que le ayude, ¿en qué le puedo ayudar? Pues ¿qué tiene usted?, le dice el maestro. Pues yo tengo una vaca, le dice el señor, y la vaca es con lo que nos mantenemos, de ahí tomamos leche y pues lo que sobra la vendemos y pues ahí vamos, ¿no? Pero es muy escaso todo. Ayúdeme. ¿Pero de veras quieres que te ayude? Sí, por favor, ayúdeme, que estoy desesperado. Perfecto, tráeme la vaca. Y ahí va el hombre y le lleva la vaca, ¿ya? Pensando que a lo mejor este sabio pues iba a hacer que la vaca produjera más leche, o no sé, ¿no?, lo que haya pensado. Agarra la vaca el maestro, se la lleva al barranco y tira la vaca al barranco y se va. Y el hombre queda desesperado. Mi vaca, lo único que tenía, mi vaca, ¿no? Y todos llorando, y eso pasó. A los años volvió a pasar ese maestro, ¿ves? Y pasó cerca de donde estaba la choza, y sale un hombre corriendo al verlo y dice, maestro, yo soy el de la vaca que usted tiró al barranco. Dice, fíjese nada más que sus oídos han de haber estado explotando de todas las maldiciones que le dijimos, pero fíjese nada más que al tirar usted la vaca, no nos quedó otra más que pensar qué hacemos. Y a uno de mis hijos se le ocurrió una idea, al otro también, y a mi mujer otra, y a mí también, y nos pusimos a trabajar, y ahora mire nada más, ya no vivo en una choza, ya vivo en una casita, y ya no tengo nada más una vaca, ahora tengo 25 cabezas de ganado. Eso que yo tenía y que estaba aferrado a ello, me estaba impidiendo crecer. Y no sabemos las lecciones de la vida, ¿verdad? No sabemos si algo negativo nos puede sacar lo mejor de nosotros mismos y ponernos las pilas, como decimos ahí en México, no ponernos de verdad astutos, agudos, audaces, y que la crisis nos mueva el interior para sacar lo mejor de nosotros mismos y a ver qué nuevas estrategias tenemos para superarnos y sobre todo vivir mejor. Vivir mejor, sin miedo, y compartir. Compartir, la palabra clave que a ti te la regalaron
alguna vez en la vida, me acuerdo que me comentaste, ¿no? Y compartir, mi querido Radio Escucha, es pensar que si algo te sobra, a alguien le falta. Si a ti te sobra sabiduría, da un buen consejo. Si te sobra un pan, da la mitad. ¿Ah? O sea, siempre hay que pensar de verdad en algo positivo, en compartir, en dar lo mejor y sobre todo compartir las palabras. Pero si las palabras no son de aliento, mejor guardarlas en el silencio, porque no son útiles. Palabras de desacuerdos, palabras negativas, palabras de insultos, palabras que no lleven a algo bonito, no son útiles porque están en contra del intento del universo, que es simplemente evolucionar e ir hacia la luz. Ahí lo dejamos, Jaguar Blanco. Gracias por esas palabras. Un abrazo muy grande a ti y a tu gran equipo, y un beso muy grande, de verdad, y mi admiración y mi respeto como siempre, mi querido Miguel. Hacia ti siempre. Forma de contacto contigo, si alguien quiere saber algo más de este Jaguar Blanco que anda por aquí. Ya saben que siempre contesto a todo lo que me escriben en el Facebook, Hugo Semoloni, ¿verdad? Y en mi página web, que es hugosemoloni.com. Siempre estoy al servicio de todos. Dentro de poquito espero que nos demos un abrazo fuerte. Sí, ¿no? Ya se amerita. Ya toca. Fuerte abrazo. Ya toca, chao. Hasta prontito, que pasemos pronto a la tercera, a la cuarta y salgamos del túnel. Hasta prontito. Sintonía para las redes sociales con Rosa Rodríguez. Rosa, 1 minuto y medio solamente. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, Miguel. ¿Ganadores antes de nada? Bueno, vamos a decir 3 ganadores, como recordamos siempre que son los de la semana pasada. Han sido Valentina Flor, David Imposi y Javier Casanbeva. Tenéis que mandarnos la dirección postal, ya sabéis, a espacioenblanco@rtve.es. Y Miguel, hoy me has dejado muy poquito tiempo, hoy que tenía unos cuantos apuntes aquí. Lo dejamos para la semana que viene y se lo decimos a la gente. Solo una cosa. Rápido. Una frase que has dicho a lo largo en la entrevista con Ricardo González, que los oyentes la han declarado frase estrella. Sí. Estáis todos locos, pero me apunto. Radio del Misterio en estado puro. Así te han bautizado el programa de hoy. Qué bien. Beso grande, que te mejores ese... De esa que tienes, ¿cómo es? Es alergia. Alergia primaveral al coronavirus. Y seguimos trabajando, ¿vale? Venga, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y nosotros terminamos por hoy. Llegan de nuevo nuestros compañeros Javier Carrión y José Luis Aragón a darnos las noticias de las 4 a las 3 en las Islas Canarias. Nosotros nos tomamos una semanita de tiempo para preparar los nuevos temas y volvemos a Radio Nacional para llenar el espacio en blanco de misterios. Os dejamos también con 2 trillones de átomos de nuestro compañero David Sierra. Los mejores saludos, disfrutar de la semana, cuidaros, la mascarilla, sabéis, la distancia de seguridad, etcétera, etcétera, y que salgamos pronto de este túnel y veamos la luz. Feliz semana, nos vemos en el espacio en blanco.